académica del mes de noviembre del 2020. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a un excelente médico y amigo, el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de aquí de Guanajuato. Hizo la especialidad en infectología clínica, nada más que en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Hizo una maestría en investigación médica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues ha sido, entre los cargos que yo recuerdo, director del Capacit, director de secretario de Salud del Estado de Guanajuato y actualmente es director general del Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Entonces, cuenta con una amplia experiencia en esto y compañero de 1000 batallas dentro del Comité Municipal de Salud, muy participativo siempre. Entonces, esperemos que esta reunión sea muy útil y a petición del doctor, la dinámica va a ser un encuadre corto y posteriormente con todas las dudas para que nos dé la respuesta más acertada y yo creo que vamos a hacer de esta reunión una gran oportunidad de conocer todas las actualidades sobre el COVID. Entonces, pues le damos la palabra, doctor, y estamos con usted. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual. Y bueno, vamos a platicar un ratito. En efecto, lo que yo quisiera es que platiquemos un poco de algunas cosas que a mí me parece que son importantes de COVID y que dejemos espacio para las dudas que ustedes puedan tener, que en esto tenemos muchas dudas, así que a lo mejor nada más se las amplío. Entonces, nada más, creo que algo que es muy importante y de verdad creo que tenemos muchas dudas y muchas dudas son porque no sabemos muchas cosas. Es un virus que seguimos aprendiendo, que seguimos conociendo, que se van desarrollando muchas investigaciones, pero creo que lo otro que nos ha fallado es esta parte de la comunicación, la parte de la comunicación hacia el personal de salud y la parte de la comunicación hacia la población en general, lo cual llama la atención porque se supone que deberíamos estar preparados para enfrentar pandemias. Todo mundo sabe que periódicamente se presentan pandemias y de hecho ya anticipamos que un día esperemos mejor esta pandemia y va a venir otra y luego va a venir otra y así sucesivamente. En eso nos la vivimos. Entonces, como son eventos periódicos, ya deberíamos tener planes de preparación y respuesta que estén establecidos con anterioridad y siempre en un plan de pandemia existe la parte que es el plan de comunicación, la comunicación de riesgos que debe considerar muy importantemente lo que se va a comunicar y quién lo va a comunicar. Y a veces se nos ocurre que sea quien sea, que el que esté por ahí cerca empiece a comunicar y empiece a dar discursos y empiece a dar información, y eso se vuelve un problema porque no necesariamente cualquiera puede comunicar ni sabe lo que se debe comunicar. Entonces, por eso luego, como población, recibimos información errónea o a veces nosotros también como personal de salud recibimos información que no es la adecuada. El primer punto que yo quisiera tratar es la parte de transmisión. Cuando hablamos de transmisión, es algo que todavía no tenemos absolutamente resuelto, pero que ya avanzamos mucho. Yo creo que empezamos un poco con esto, pensando en transmisión como algo causado por contacto directo con otras personas o por contacto indirecto con superficies contaminadas. Le dimos gran relevancia a ese mecanismo de transmisión en esta enfermedad y ahora nos damos cuenta de que la verdad no, esta cuestión del contacto directo o indirecto lleva un rol muy pequeño en esta enfermedad. Sin embargo, tanto como población como personal de salud seguimos pensando demasiado
en esa. Y me refiero, por ejemplo, en la población general todavía hay mucho la idea de estar limpiando todo lo que tocas y que si llega a la despensa, limpiar cada cosa de la despensa y pensar que llegas y tienes que desinfectar de alguna manera tu ropa porque llevas ahí los virus. La verdad es que esa parte del contacto con superficies, con cosas, es algo que aporta muy poco en esta enfermedad. Otra forma de transmisión que ya también hemos conocido es la transmisión por vía aérea o por gotas pequeñas. Cuando digo gotas pequeñas, son gotas menores de 5 micras. Y esas gotas pequeñas, la relevancia es que pues generan transmisión de lo que llamamos por aerosoles, porque son gotas tan pequeñitas que cuando se emiten al hablar, al toser o al estornudar, esas gotitas pequeñitas, las de menos de 5 micras, se quedan flotando en el ambiente, son tan pequeñitas que no caen, se quedan flotando y de acuerdo a la cantidad de aire que haya en el sitio se pueden mover y pueden alcanzar distancias de 2 metros, de 3 metros, de 5 metros. Esta parte de la transmisión por aerosoles, por gotas pequeñitas, de transmisión por vía aérea, es un mecanismo de transmisión que puede ser importante, particularmente en espacios muy pequeños, cerrados y poco ventilados. Si tenemos a mucha gente metida en un espacio cerrado y poco ventilado, estos aerosoles pueden mantenerse en el ambiente y alcanzar a infectar a una persona que está a 3 metros o a 5 o a 8. A diferencia de las gotas más grandes, las gotas de más de 5 micras, que en realidad son el mecanismo esencial de transmisión de esta enfermedad. Para fines prácticos, hoy sabemos que el coronavirus se transmite principalmente por gotas, pero por gotas grandes. La relevancia de las gotas grandes es que las gotas grandes cuando salen al hablar, al toser o al estornudar, salen y como son grandes, hacen una parábola y caen al suelo. Y entonces no alcanzan distancias muy largas. Salen y rápidamente caen por efecto de la gravedad y solo alcanzan distancias que no van más allá de 1 metro o metro y medio. Por eso es tanto la insistencia en mantener una distancia de metro y medio, 2 metros de otras personas. En la medida que tú te mantengas a buena distancia de otras personas, en esa medida tú vas a impedir la transmisión a través de gotas grandes. Entonces, hasta el momento, ahorita he comentado 3 mecanismos de transmisión. El contacto directo o indirecto, de verdad casi irrelevante en esta enfermedad. El mecanismo de aerosoles o de vía aérea, que es particularmente importante en lugares cerrados y poco ventilados. Y el mecanismo más importante de transmisión de esta enfermedad, que son las gotas grandes, y que ocurre generalmente si estamos muy cerca de otra persona y nos caen las gotitas directamente cuando la otra persona habla, tose o estornuda. Si entendemos esto, si entendemos cómo se transmite, entonces tendríamos que entender cómo se previene. ¿Cómo se previene? Específicamente el cubrebocas. Si todos consideráramos usar el cubrebocas, entonces todos deberíamos pensarnos en algún momento como si estuviéramos enfermos. Y si yo estoy enfermo, al hablar, toser o estornudar, voy a arrojar gotas de saliva con los virus que van a caer en las superficies o que van a quedar, alcanzar una distancia de 1 metro, metro y medio, las gotas grandes, o gotas pequeñitas que van a estar sosteniéndose en el medio ambiente. Pero si yo uso cubrebocas, ahí partí de tener el inicio de toda esta transmisión. Si yo traigo cubrebocas, yo no estoy arrojando gotitas al exterior, ni al medio ambiente gotas pequeñitas, ni a la cercanía, las gotas grandes, ni a las superficies, aquí a la mesa, a la computadora, nada de eso. Entonces, un mecanismo muy importante de prevención es el cubrebocas. Por otro lado, yo me debo pensar como sano. Y si me pienso como sano y traigo el cubrebocas, si alguien está muy cerca de mí y me arroja gotitas grandes o chiquitas, no van a poder entrar porque yo traigo el cubrebocas. Entonces, al combinar el cubrebocas, me sirve si me pienso como enfermo para no transmitir a otros y si me pienso como sano para no enfermarme yo.
Lo otro que nos va a servir en prevención entonces es mantener distancia de otras personas, porque eso nos protege de las gotas grandes. Lo otro que nos ayuda es la ventilación. Debemos buscar siempre espacios abiertos y bien ventilados, y en la medida que estemos en espacios abiertos y bien ventilados, vamos a estar en un lugar seguro. Debemos rehuir de lugares muy cerrados, concurridos y poco ventilados. Siempre deberíamos tener estos 3 elementos de protección: tener un cubrebocas, tener distancia de otras personas y estar en lugares abiertos y ventilados. Si no tenemos estas 3 estrategias de prevención, entonces debemos cuidar el tiempo. Salte de ahí lo más pronto posible. Es muy importante entender estas cuestiones de cómo se transmite y cómo se previene entonces esta enfermedad. El problema es en lo que hemos acabado. O sea, se supone que ya deberíamos haber entendido cómo se transmite, entonces ya deberíamos haber entendido cómo se previene y deberíamos estar previniendo con cubrebocas, con distancia, con ventilación, esencialmente. Y hemos acabado haciendo barbaridades, o sea, seguimos previniendo con cosas como tapetes sanitizantes, o sea, a esta altura ya deberíamos a entender que eso de poner un tapete con cloro no sirve de absolutamente nada. O sea, ¿qué mecanismo de transmisión protege eso? Además de que si tenemos un tapete con cloro, este cloro que ponen en el tapete se inactiva con la materia orgánica, con la suciedad. Entonces, después de 3 pisadas, eso ya no es cloro, eso ya es agua mugrosa que más bien me va a ensuciar mis chanclas cuando yo esté pisando ahí. O sea, definitivamente eso no sirve de absolutamente nada. Pero son cosas que hemos establecido ahora como nuestro mecanismo de prevención. Estamos fallando realmente, estamos haciendo sustituyendo el cubrebocas por cosas como estas o como caretas, no. Si alguien usa cubrebocas y tiene que estar muy cerca de otra persona, por ejemplo, se va a subir al transporte público y no puede mantener distancia, conviene que además del cubrebocas use una protección ocular, que pueden ser lentes o puede ser una careta. Pero los lentes o la careta no sustituyen al cubrebocas. El cubrebocas siempre debe usarse. Y luego se han establecido cosas como las tomas de temperatura, que además, por tonterías que se les ocurrieron ahí a la gente, es que si te toman la temperatura en la frente se te mueven las neuronas y cosas así, han acabado tomando la temperatura en el brazo y cosas así. Pues es una tontería, definitivamente no nos va a servir de nada, y esa es nuestra manera como acabamos haciendo actividades de prevención. ¿Qué quiere decir? Que no hemos entendido, no hemos aprendido, no comprendimos cómo es el mecanismo de transmisión y no estamos entendiendo cómo es el mecanismo de prevención. Y eso lo digo a la población general. Pero también nos está pasando como personal de salud, ¿eh? Como personal de salud, al inicio había toda una expectativa de vernos así, con trajes Tyvek y todos envueltos, con los gogles aquí sellados, con el cubrebocas de alta eficiencia. Yo vi mucha gente que se ponía doble, además careta, gorro, botas. O sea, ya, hoy día deberíamos entender, para entrar a ver a un paciente COVID deberíamos usar un cubrebocas. Si vamos a estar muy cerca y generar aerosoles, un cubrebocas de alta eficiencia, una cobertura de ojos, que pueden ser lentes o una careta, no necesariamente unos gogles que sellen, o sea, con una cobertura de ojos que impida que te caigan las gotitas, o una careta es más que suficiente. Pero eso de traer gorro, botas, bata, o sea, también ya empezamos a acostumbrarnos a hacer cosas totalmente innecesarias, exageradas. Sí deberíamos traer cubrebocas, insisto, sí deberíamos tener cobertura de ojos, sí deberíamos estarnos lavando frecuentemente las manos, pero ya acabamos en un extremo donde hasta nos lastimamos, porque cualquiera que se ha puesto un equipo de protección de estos sabe lo que implica traer eso puesto por horas. Y definitivamente hoy sabemos que definitivamente no es necesario todo eso para la atención. Digamos, además estás en un área COVID,
vas a ir a ver al paciente, vas a ir a pasarle visita, le pasas visita y puedes traer muchas cosas, pero ya estás lejos de ahí, fuera de la habitación, porque tienes que traer todo esto puesto. O sea, el virus no va a salir hasta acá, ¿eh? Definitivamente no. ¿Qué deberíamos tener? Áreas de hospitalización bien ventiladas, áreas con la mayor cantidad de puertas, ventanas abiertas. Deberíamos cuidar la distancia de nosotros con los pacientes. Obviamente hay momentos en los que nos tenemos que acercar y ahí usar el cubrebocas de alta eficiencia y la cobertura de ojos. Hay que ir aprendiendo. Hay que mostrar que estamos aprendiendo algo de todo lo que está pasando. Me parece que lo otro que no hemos entendido es la fisiopatología. Hemos perdido la noción de lo que es el virus. Seguimos tratando de encontrar una cura o un tratamiento para el virus como si fuera la penicilina, como apostándole a alguna serendipia, en lugar de lo que ocurre hoy día con la medicina. La medicina hoy día depende de conocer cómo funciona el virus, cómo es la fisiopatología, cómo se desarrolla. O sea, el virus del SARS-CoV-2 es un virus de RNA que tiene una envoltura, que en la superficie tiene una proteína, la proteína S, que es muy importante para encontrar su receptor en la superficie, que es el receptor de la ECA o la enzima convertidora de angiotensina, y que al lado de ese receptor hay una proteasa de serina que hace que llega el virus, se une al receptor, esta proteasa de serina corta la proteína S en la partecita de afuera, que es la S1, y la separa de la partecita de adentro, que es la S2, y ese cambio conformacional hace que se abra la célula y lo adquiera por endocitosis y se mete el virus a la célula, empieza a replicarse ahí adentro mediante una polimerasa, empieza a formar virusitos nuevos, esos virusitos nuevos liberan citoquinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y se empiezan a activar los linfocitos y los monocitos y los neutrófilos y los macrófagos. Si nos pusiéramos a analizar esto, entenderíamos que deberíamos buscar algo que bloquee la unión de la proteína S con el receptor de la ECA, algo que bloquee la proteasa, algo que bloquee la polimerasa que hace que se transcriba el virus, algo que bloquee las interleucinas acá, algo que bloquee la migración de los linfocitos, de los macrófagos. Entenderíamos que, ¿saben qué? El problema es que hemos acabado con que a alguien se le ocurrió que, por ejemplo, la ivermectina puede funcionar. Nada más que alguien me explique en qué parte de todo esto funciona la ivermectina. O sea, no nos perdimos, o sea, en la desesperación, en la ansiedad de encontrar algo, hemos caído en cosas que no tienen la mínima plausibilidad biológica y las estamos usando. O sea, de verdad empezamos a caer en una desesperación donde parece que perdimos todo ese sentido que teníamos, todo lo que decíamos de medicina basada en evidencia, parece que está totalmente borrado de nuestras mentes. Yo hoy día diría cosas como la ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina, el oseltamivir, el dióxido de cloro no sirven, ¿no? O sea, yo el otro día ponía en las redes sociales, ¿todo esto sirve? No. ¿Respuesta corta? No. ¿Respuesta larga? No. No, no. O sea, ya párenle. Pero yo sigo viendo, hoy día puedo ver a alguien que tiene COVID y que sale con una receta por eso, ¿eh? Nada más yo quisiera que alguien me explicara de dónde se le ocurrió que eso sirve, ¿eh? Sí les puedo contar de dónde salió las ideas, ¿eh? Y lo que no entiendo es cómo eso se acabó perpetuando. Les puedo contar, por ejemplo, la historia de la ivermectina. A alguien se le ocurrió hacer estudios in vitro y poner el virus y ponerle ivermectina. Y resulta que agarraron el virus in vitro, le pusieron 5 micromolas de ivermectina y el virus se murió. Y entonces dijeron, la ivermectina mata al virus. Sí, 5 micromolas de ivermectina. Nada más que ya alguien se puso a hacer el análisis. Si tú te tomas la ivermectina a la dosis que se está prescribiendo, que es la dosis estándar,
tú alcanzas en el sitio, en el tracto respiratorio, una concentración de 0.08 micromolas. 0.08 micromolas, que dista mucho de las 5 micromolas que matan al coronavirus. Pero si tú te tomas 10 veces más de la dosis recomendada, con el riesgo de toxicidad evidentemente, entonces alcanzas 0.8 micromolas, lo cual sigue estando muy distante de la dosis efectiva para matar al coronavirus. Pero seguimos tercos pensando que eso va a funcionar. ¿De dónde se nos ocurrió? O sea, ¿por qué no nos ponemos a pensar un ratito en todo ese aspecto? No lo sé, no lo sé. De alguna manera perdimos el sentido. Otra vez, es como si alguien me dijera, yo agarré el virus y le pongo alcohol y se muere. Y claro que se muere, ¿eh? O sea, tan lo usamos, tan se muere que lo usamos para lavarnos las manos. Ahora que alguien me diga que al tomar alcohol se te va a morir el coronavirus que tienes en el pulmón, pues no, porque no vas a alcanzar las concentraciones de alcohol necesarias para matarlo, no vas a alcanzar las concentraciones necesarias en el tejido pulmonar. O sea, es lógico, o sea, pero perdimos la noción. Realmente siento que la desesperación nos ha pegado demasiado y nos hemos dejado llevar por muchas cosas. Hoy día, ¿en qué hemos acabado? Seamos realistas, y no es que lo queramos así, todos quisiéramos que hubiera algo, pero hoy día, por fortuna, de la mayor cantidad, de la totalidad de casos de COVID, la mayor cantidad de casos van a ser leves, y cuando digo la mayor cantidad son 80-85%, y el 15-20% restante van a ser casos moderados o graves. Si alguien tiene un cuadro leve, lo siento mucho. No hay un tratamiento farmacológico, no hay un tratamiento farmacológico, no hay un suplemento, no hay un alimento que logre cambiar el curso de ese COVID leve para que se cure más rápido o para evitar que vaya a progresar a moderado o a grave. Quisiéramos que hubiera algo así, sin duda alguna. Yo quisiera ver a alguien con un cuadro leve, darle un medicamento y decirle, con esto ya te vas a quedar en leve, te vas a curar rápido o ya no vas a progresar a moderado o grave. Pero no hay hoy día algo como eso. Pero entonces en la desesperación vemos que esos casos leves y les dan acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, oseltamivir. Algo nos perdimos en el camino, ¿eh? Lo siento mucho. Y debemos pensar en el principio que rige la medicina, primum non nocere, primero no dañar. Si alguien cree, porque además he escuchado ese discurso, bueno, mal no le ha de hacer, o sea eso de andarle dando ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, anticoagulantes a la gente, si ustedes creen que de verdad no le van a hacer algún daño, ya empezando porque va a gastar en comprarse todo eso, ¿eh? O sea, algo ya estamos haciendo mal, sin duda alguna. Hoy día hay solo una cosa que ha cambiado el pronóstico de las personas con COVID. Hay solo una cosa que ha demostrado que disminuye la mortalidad de las personas con COVID y es la dexametasona. Y la dexametasona lo ha demostrado en casos moderados o graves. Y la definición de moderado o grave es alguien que requiera oxígeno suplementario o que esté en ventilación mecánica, es decir, que no sea leve. Si es un caso leve y anda en su casa, no necesita dexametasona. Darle dexametasona a los casos leves también es una barbaridad. La dexametasona es para los casos moderados o graves. Alguien que requiere apoyo de oxígeno, así sea con puntitas nasales o apoyo de oxígeno como estar en ventilación mecánica, ese es el paciente que se beneficia de dexametasona y debe dársele porque es el único medicamento que ha demostrado disminuir la mortalidad en esos casos. Hay un montón de cosas que nos quejamos del sistema de salud en México, pero yo tuve la oportunidad de participar en este consenso que se hizo a nivel nacional sobre las recomendaciones para tratar el SARS-CoV-2
Y en este documento que está en línea, ahí está el micrositio de la Secretaría de Salud Federal donde está el documento, dice muy claramente, no sirve la hidroxicloroquina, no sirve la ivermectina, no sirve la citromicina, no sirve el oseltamivir, no sirve el dióxido de cloro, no sirven las nanopartículas de cítricos, lo que sirve es dexametasona y tromboprofilaxis. Y estas dos cosas son para pacientes moderados o graves. Y ya dije lo que es un caso moderado o grave. Pero también no es que seamos los únicos que andamos haciendo barbaridades. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud hizo un documento donde hizo este semáforo, donde pone en gris todas las cosas que no sirven, en verde las cosas que sí sirven y en amarillo las que pudieran servir. Y entonces tiene anotadas muchas que no sirven, una que sirve, que son los esteroides, la dexametasona, y unas que quién sabe, plasma convaleciente, remdesivir, tocilizumab, son cosas que no acabamos de aclarar si sirven o no. Pero vean, a pesar de esto, que es lo que acabo de decir, que es lo que está demostrado, las recomendaciones oficiales en Latinoamérica son, en Argentina dicen, no le dé hidroxicloroquina, que bueno, pues no sirve. En Chile dicen, no le den eso, pero en Perú hay documentos oficiales del Ministerio de Salud peruano que dicen, dele hidroxicloroquina. En Brasil, las recomendaciones del Ministerio de Salud brasileño dicen, dele hidroxicloroquina. Dicen, dele acitromicina. En Perú hay recomendaciones para darle acitromicina. En Panamá hay recomendaciones para darle acitromicina. O sea, tampoco es un cuestionamiento de que el médico que está a la vuelta es el que lo está dando. No, es un tema que estamos fallando como gremio, como médicos, como ministerios de salud, como grupo en Latinoamérica. O sea, estamos haciendo un manejo inadecuado. Otra vez, no acabamos de entender la transmisión y entonces no acabamos de entender la prevención. No acabamos de entender la fisiopatología y no acabamos entonces de entender el tratamiento adecuado. Lo otro que creo que no hemos aprendido, que no hemos entendido, es lo del periodo de contagio. Alguien tiene COVID, como sea que lo haya adquirido, como sea que le haya pasado, pero como la mayor parte de los casos va a ser leve, porque así son, por fortuna, si ya con los pocos graves que hay ya tenemos un problemota de hospitalizados y de mortalidad, pero la mayoría van a ser casos leves. Cuando alguien tiene un cuadro leve de COVID confirmado, ¿cuándo ese paciente está dado de alta? ¿Cuándo ya deja de contagiar? ¿Cuándo tú le puedes quitar el aislamiento? ¿Cuándo lo puedes mandar a su casa? ¿Cuándo puedes tú como médico irlo a ver y ya no correr riesgo de verlo? Cuando cumple 3 puntos, 3 criterios. Uno, que tenga 10 días del inicio de los síntomas. Segundo, que ya lleve por lo menos 24 horas sin fiebre. Y tercero, que ya haya mejorado el resto de los síntomas. Cuando tiene esos 3 criterios, en ese momento, esa persona ya no es contagiosa, ya no transmite la enfermedad. Sí tiene COVID, pero, o tuvo COVID, pero ya no lo va a transmitir. Ya cumple esos 3 criterios. No necesita una PCR de seguimiento, no necesitan estarle haciendo PCR a cada rato para ver si ya se negativizó. Nos hemos quejado de que no hay suficientes PCR para diagnóstico y las andamos gastando en seguimiento, que es totalmente inadecuado. El alta de un paciente se da por datos clínicos, por estos 3, y en casos graves, el aislamiento se extiende 2 a 3 semanas, nunca más, no más allá. Y hay gente que yo veo que lleva un mes y le hacen una PCR y vuelve a salir positiva y lo siguen teniendo guardado en su casa, ya déjenlo salir, y eso es un secuestro definitivamente. O sea, ya están haciendo una barbaridad, pero así pasa, así pasa. Una de mis amigas infectóloga en Ciudad de México posteaba esto en su Twitter. Dice, un amigo mío que trabaja en Azteca, le dio COVID hace más de 14 días, ya está sintomático, le escribí una carta médica diciendo que era seguro ya regresar a trabajar porque ya pasó los 10 días, ya no tiene síntomas, ya, o sea, ya cumplió los criterios,
pero el médico de Azteca no lo deja volver porque la prueba de anticuerpos le ha salido negativa. Y ahora, ¿quién dijo que teníamos que hacer PCRs de seguimiento? ¿Y quién dijo que hay que hacer pruebas de anticuerpos para demostrar que alguien puede regresar a trabajar? O sea, ¿de dónde sacamos esas ideas? Lo anterior es un absurdo porque eso también nos tiene que quedar claro. Una buena proporción de la gente que le da COVID no desarrolla anticuerpos, ¿eh? Que eso se está volviendo otro problema, porque si no desarrollas anticuerpos no tienes inmunidad y te puedes volver a infectar. O sea, también debemos enfatizar sobre el asunto de que la enfermedad no te deje inmune, ¿eh? Todo mundo se tiene que dejar, se tiene que seguir protegiendo, porque la gente de repente dice, a mí ya me dio, y anda haciendo barbaridades por el mundo. Y cierra Brenda diciendo, es una pena que se hagan recomendaciones sin fundamento científico porque afectan a los trabajadores, están más bien basadas en el miedo y no checan sus protocolos con expertos. Realmente se están perdiendo haciendo cosas que no deberían hacer. Vacunas. ¿Qué pasa con la vacuna? A ver, creo que tenemos una gran expectativa de vacuna, una gran esperanza que un día haya una vacuna. Hay muchos prospectos de vacunas, pero ya en fase 3, ya iniciado los estudios de fase 3, o por iniciar los estudios de fase 3 están por lo menos estas vacunas, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, que recientemente dio una noticia de que en sus estudios de fase 3 está mostrando una eficacia del 90%, la vacuna de AstraZeneca, la de Janssen, la de Novavax y la de Sanofi, son las que van liderando. Pero vean, por ejemplo, las que van más adelantadas son la de Moderna y la de Pfizer. Ya van en fase 3. Pero seamos realistas. ¿Cuál va a ser la eficacia de esas vacunas? Les comento un poco. Todas estas vacunas, los protocolos de fase 3 están planteados bajo el mismo escenario. Son protocolos creados para demostrar una eficacia del 50%. El protocolo está creado para demostrar una eficacia del 50%. Nadie está esperando más, ¿eh? O sea, si la vacuna dice 50%, con esa nos damos, ¿eh? O sea, nadie está buscando más. Por eso ahora que Pfizer dice la nuestra demostró eficacia de 90%, estamos sorprendidos. O sea, es mucho más de lo que esperábamos, ¿eh? Nosotros esperábamos 50, 55, 60 y con eso nos hubiéramos dado por bien servidos. De hecho, el límite inferior que marcan los estudios es 30. Si una de estas vacunas demuestra una eficacia de 40%, esa va a ser suficiente para que se apruebe para su uso. Pero evidentemente es una eficacia que no es la que tenemos en la cabeza. Todo el mundo está pensando que va a haber una vacuna que va a ser altamente efectiva, ¿eh? Pero les digo, hasta el momento nos tiene sorprendido el tema de la eficacia que dijeron la de Pfizer. Luego lo otro, la duración de la inmunidad, te la ponen, ponle que sea efectiva. ¿Cuánto tiempo vas a durar protegido? Nadie sabe, nadie sabe. Puede ser que dures protegido 6 meses, 1 año, 2 años, y entonces ¿qué? Hay que estársela poniendo una y otra vez. No sabemos. Probablemente vamos a acabar en algo como la vacuna de influenza, una vacuna que se esté poniendo periódicamente para mantener una inmunidad más o menos bien dirigida contra la enfermedad. Entonces, la vacuna no es tanto como lo imaginábamos, no es la solución que estamos soñando, ¿eh? Por más que haya una vacuna, yo creo que no va a ser tan espectacular como eso. Y luego costos. A ver, digamos, la de Pfizer funciona. Ok, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto cuesta para que en México se adquieran 120 millones de vacunas? O sea, ¿de verdad vamos a lograr eso? O sea, yo creo que hay que tener sentido. Difícilmente vamos a comprar 120 millones de vacunas y difícilmente vamos a poderlas poner a todos los mexicanos en algún periodo. O sea, ¿cuánto nos vamos a tardar en vacunar 120 millones de personas? Y luego las condiciones. Solo les dejo sobre la mesa la vacuna de Pfizer. Es una vacuna de RNA que se transporta y se conserva a menos 80 grados centígrados. Ahí se las dejo.
Pregúntense si tenemos en México una red de frío de menos 80 grados centígrados para estar transportando y con vacuna de Pfizer. Entonces, es todo un problema. Y luego lo otro, la aceptabilidad. O sea, ya digamos que sí haya la vacuna y luego la gente se lo va a poner. Si ahora ya tenemos a los antivacunas, ya están con sus barbaridades. O sea, la gente, yo hice el otro día esta encuesta en Twitter, en el invierno pasado, ¿te aplicaste la vacuna de influenza? 39% dijo que no. O sea, queremos que haya una vacuna para el coronavirus, hay una para la influenza y no se la ponen. O sea, estamos atorados. O sea, realmente traemos un problema arrastrando en cosas como esas. También hice esta encuesta en Twitter. Si hubiera una vacuna de COVID, ¿te la pondrías? 7% dijo que no. O sea, todavía no existe una vacuna de COVID y ya hay 7% que están diciendo que no se la van a poner, que lo que quieren es insertarles un chip para controlarlos, para robarles su memoria, sus datos, o sea, como si tuvieran la información más relevante en su cerebro, no sé. O sea, no sé qué se imagina la gente, si traemos un rollo enorme en todas esas cosas. Entonces, evidentemente, la vacuna no va a ser la solución que estamos imaginando, ¿eh? O sea, ya viendo el planteamiento, el escenario global de la vacuna, tendríamos que pensar en eficacia, en costos, en aplicaciones, en aceptabilidad, en un montonal de cosas. Estamos bien atorados. Y último punto que voy a tratar, ya para escuchar sus dudas o comentarios, es ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Yo creo que este es el punto importante. La gente cree que va a llegar un día donde vamos a salir y vamos a decir, ya se acabó la pandemia, ya no necesitamos usar cubrebocas, ya vuélvanse a amontonar todos, arrepéguense, hagan barbaridades. O sea, no, si estamos esperando eso, ahí nos van a hallar, ¿eh? Ahí nos vamos a morir. O sea, esto no se va a acabar, no se va a acabar en una semana, no se va a acabar en un mes, no se va a acabar en un año, ¿eh? Y hay que irnos haciendo a la idea, esto se va, de pandemia se va a volver una endemia y se va a quedar entre nosotros. Esto es algo que ya va a quedar. Es inaceptable que estemos pensando en que se va a acabar y que queremos volver a ser los mismos. O sea, pasa esto, dicen, es que ya vamos en semáforo amarillo. O sea, y entonces ya todo el mundo sale y se amontona y empieza a haber casos y otra vez ya tenemos casos. Pues, o sea, ¿a poco esperaban algo diferente o qué? O sea, yo lo he comparado con alguien que tiene obesidad, se pone a hacer dieta y ya baja de peso y dice, ¿ya puedo volver a comer igual? Sí, y vuelves a comer igual, pues te vas a volver a poner gordo otra vez. O sea, es sentido común. O sea, no puedes volver a lo mismo. ¿Qué necesita alguien con obesidad que logró bajar de peso? Mantener su estilo de vida, hacer un cambio de vida, hacer un cambio en su estilo de vida. Así necesitamos hacer con el COVID. No podemos estar terqueando en volver a lo que éramos. Lo que tenemos que hacer es evolucionar, tenemos que cambiar. Vean esta imagen. Esta imagen es un niño tomando agua embotellada. Es una imagen totalmente común. Hoy día la gente toma agua embotellada. Pregúntense ustedes. O sea, nosotros de niños tomábamos agua embotellada. Claro que no. O sea, andábamos ahí tomando agua de la llave. O sea, éramos otra generación, andábamos haciendo barbaridades. El lodo no nos lo tomábamos nomás porque no sé qué, pero, o sea, no tomábamos agua embotellada. Esta es una creación moderna. ¿Por qué ahora todo mundo, incluidos nosotros, andamos tomando agua embotellada? Porque un día, con el consumo de agua no potable, con esas barbaridades que hacíamos de andar tomando agua de las llaves, había grandes problemas y grandes brotes de cólera y grandes brotes de mortalidad por cólera. Y conforme fue habiendo esos problemas, se fue entendiendo que teníamos que hervir el agua, que teníamos que consumir agua potable. Y empezamos a evolucionar y ahora tomamos agua potable. Agua potable de diferentes maneras, así sea que sea agua hervida o a alguien se le ocurrió hacer el negocio de hervírtela, hacértela potable y vendértela en una botella bien cara, porque además el costo del agua embotellada es altísimo. O sea,
pero lo que hicimos fue evolucionar. O sea, no nos entercamos en decir, ya volvemos a tomar agua de la llave, ya podemos tomar agua puerca otra vez. No, o sea, evolucionamos. Lo que va a tener que pasar con esto es que vamos a tener que evolucionar, que nos vamos a acostumbrar a usar cubrebocas, a mantener distancia, a favorecer espacios abiertos y bien ventilados. Vamos a tener que cambiar. Va a haber un momento, una generación de nuestros hijos probablemente, donde ellos van a crecer con la idea de andar usando cubrebocas, de no andarse repegando, de ya no dar esos saludos de manos y abrazo y besos. O sea, vamos a evolucionar. Un día ellos van a ver con normalidad que la gente se saluda a la distancia, que trae su cubrebocas y que no se amontona en lugares muy cerrados y concurridos. Eso va a pasar, eso tiene que pasar. Eso es lo único que nos puede sacar adelante de todo esto. Si creemos que podemos volver a lo mismo, estamos metidos en un verdadero problema. Ya para dejarlos en paz, nada más quisiera dejarles algunas conclusiones. Yo creo que en una pandemia, el pánico y la desinformación pueden hacer más daño que el propio virus. Y yo creo que estamos viendo el mejor ejemplo. Definitivamente tenemos problemas suficientes por el virus, pero tenemos problemas suficientes por el miedo que tiene la gente, por el pánico que tiene la gente, por la desinformación que tiene la gente y por la desinformación también que tenemos en el personal de salud. La mejor forma de contrarrestar estos procesos, estos problemas, es educar. Educar, informar de una manera clara, informar de una manera precisa. Tenemos que transmitir la información de una manera concreta, salir con un discurso igual. Tenemos que cambiar. La gente de ahora no es igual que la de antes. Y la gente de antes evolucionó para lograr ser lo que es ahora. Nosotros tenemos que evolucionar de alguna manera. Porque además, andamos queriendo salir de esta pandemia, pero cuando salgamos de esta pandemia viene otra. O sea, así se nos va a ir la vida, en una tras otra, va a haber otra pandemia. ¿Cuándo va a ser la siguiente pandemia? ¿Quién sabe? Pero hoy falta un día menos para la que sigue. Así que hay que irnos haciendo la idea que esto de las pandemias es un problema. En el 2009 vivimos la de la influenza y parece como si ya se nos hubiera olvidado. En aquel entonces hablábamos de usar cubrebocas, de la distancia, de lavarnos las manos, y se pasó el problema y volvimos a amontonarnos y a dejar de lavarnos las manos y a dejar de usar cubrebocas. ¿No deberíamos haber aprendido ya? ¿Cuándo vamos a aprender entonces? Yo creo que tenemos que evolucionar, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que educar de forma permanente. Y yo creo que, por ejemplo, la influenza es algo que nos debe servir como simulacro. Cada año hay influenza. Así que una manera sería cada año ensayemos, a ver qué tal nos sale esta temporada, qué tal nos cuidamos, qué tanto nos lavamos las manos, qué tanto la gente se vacuna, qué tanto la gente usa cubrebocas. Hasta que un día digamos, en este año nos salió re bien, ya estamos listos para cuando venga una pandemia de virus respiratorios, ya tenemos los mecanismos de prevención echados a andar y perfeccionados en la población. Algo así tenemos que hacer. Aprender, educar y evolucionar. Pues ahí les dejo esas consideraciones y muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, si nos hace el gran honor de contestar algunas de las dudas o preguntas que tengan, con mucha confianza, ¿quién tiene la primera? Levanten la mano. Bueno, yo tengo una, entonces ya tengo el micrófono, déjeme decirle. ¿Se recuerda que hace muchos años las grandes instituciones hicieron estudios porque había muchos muertos en los accidentes de motocicleta? Entonces encuestaron y vieron cuántos usaban casco y cuántos no. Aquí León fue muestra y era una de las ciudades más altas, traían el 90% traía casco, pero tenían la misma mortalidad que las ciudades que no usaban. Yo me pregunto si eso va a pasar con el cubrebocas, porque muchas personas traen cubrebocas y traen una garra o traen cualquier cosa y no sabemos. Entonces se ha hecho pensar que el cubrebocas es algo para no respirar. El claro ejemplo fue hoy en la mañana. El director general del IMSS salió con un cubrebocas verde, muy bonito con el logotipo, pero que se inflaba y como si tuviera una bolsa de plástico metida en la cabeza. Entonces,
Yo creo que falta mucha información de qué es el cubrebocas, si es un filtro, un sedazo, y no es una barrera para que no salga el aire. ¿Qué nos dice? Sí, definitivamente nos falta mucho por aprender. Yo creo que en el tema de cubrebocas, uno es eso, aprender a usar cubrebocas. Tenemos que usar cubrebocas. Ojo y Dos, nariz. usarlo adecuadamente. El cubrebocas se usa así, tiene que cubrir desde el tabique nasal hasta el mentón. Así se usa el cubrebocas. Si la Exacto. gente lo trae para taparse la papada, para traerlo de diadema, para traerlo aquí en los ojos, así no sirve. Definitivamente. Y uno puede salir a la calle y uno ve a la gente con el cubrebocas aquí, con el cubrebocas acá, o sea, con el cubrebocas en el codo, así como los cascos de los motociclistas. O sea, se vuelve un lío eso. Y lo último es qué tipo de cubrebocas. Es solo un concepto de cómo debe ser. Por ejemplo, que yo uso, es uno de los más recomendables. Es un cubrebocas tricapa y ustedes los deben haber usado. Los cubrebocas tricapa tienen 3 capas, extrañamente, ¿no? Y la capa interna es una capa absorbente, de manera que yo estoy hablando y estoy aventando gotitas de saliva, y esas gotitas de saliva se están absorbiendo en la capa interna. Tiene una capa media que es un filtro, y tiene una capa externa, esta azulita, que es más impermeable, de manera que si alguien me avienta gotitas, no atraviesan esta parte. Ese es el concepto de un cubrebocas tricapa. Ahora, ¿un cubrebocas de tela funciona? Sí, si está constituido de una manera muy similar a esto. Un cubrebocas de tela idealmente debería tener 3 capas, una capa interna absorbente, se sugiere algodón, una capa media que sea un filtro y una capa externa más impermeable, y han recomendado poliéster, por ejemplo. Entonces, es todo un escenario, o sea, hay que usar cubrebocas, hay que usar adecuadamente cubrebocas y hay que usar el cubrebocas adecuado. Mucho tenemos que aprender en eso, en efecto. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, un comentario para el doctor? Quejas, ¿no? En el chat tenemos una pregunta. Dice, ¿tendrá algún comentario con respecto a la salud mental de salud? ¿Qué recomendaciones tiene usted? Con respecto a la salud mental, creo que es un aspecto muy, muy, muy importante, sin duda. Todo el mundo nos dimos cuenta rápidamente en esta contingencia, en la cuarentena, el incremento de problemas de salud mental en la población general, solo por el aislamiento, incremento de casos de ansiedad, de depresión, de ideación suicida, de todo eso. Y lo mismito, pero en una proporción mayor, ha ocurrido en el personal de salud. Definitivamente es algo fundamental a atender. Nosotros al principio de la plática me preguntaba Miguel si nosotros en el Hospital de Alta Especialidad estamos atendiendo pacientes COVID. Sí, nosotros atendemos pacientes COVID, y atender pacientes COVID en el hospital ha implicado que reorganicemos áreas. Tenemos divididas las áreas COVID de las áreas no COVID. Nos ha implicado tener insumos para la atención, nos ha implicado tener equipo de protección para el personal, pero nos ha implicado establecer estrategias de vigilancia y de atención a la salud mental del personal. Se les están haciendo encuestas, se les hacen actividades preventivas dirigidas a la salud mental y se les hacen intervenciones, digamos, correctivas o ya terapéuticas a quien ya desarrolla un problema de salud mental que no necesariamente a veces es relacionado a COVID, a veces detonan otras cosas. Entonces creo que es algo muy importante a Gracias. Doctor, una pregunta. Habían estado hablando que hay COVID crónico. Yo no creo mucho eso, pero... Todavía quién sabe, no sabemos mucho de esta enfermedad, efectivamente. El problema con eso es que, les decía, de repente a alguien le hacen una PCR y sale positiva, y luego le hacen PCR a la semana y sigue saliendo positiva, y a las 2 semanas, y a las 3 semanas, y a las 4 semanas. En promedio, la PCR dura positiva hasta 6 semanas. Y como ya lo comenté, eso no significa que la gente siga enferma.
El problema es que la PCR detecta fragmentos de material genético, de RNA en este sentido, y entonces si tú tienes el virus muerto por ahí, el RNA está ahí y lo va a detectar, lo cual es muy diferente a que haya virus viables. Los virus viables no duran más de 10 días en los casos leves y no duran más de 2 a 3 semanas en los casos graves. Entonces, yo diría que como concepto no hay COVID crónico, pero bueno, en una de estas nos da una sorpresa la enfermedad, y nos espanta más de lo espantados que ya estamos con todo este asunto. Marisela Robles, si nos hace su pregunta. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro y fuerte. Ok. Ahora que hemos estado trabajando en los módulos respiratorios, tengo una duda con relación a los pacientes hablando de reinfecciones. Tengo un paciente que vimos en julio con PCR positiva y regresa nuevamente hace una semana con síntomas sugestivos muy claros de COVID nuevamente. ¿Qué nos puede usted sugerir? ¿Hacer nuevamente una PCR? ¿Cree que sea factible de acuerdo a su experiencia, doctor? Estamos trabajando a nivel federal. Yo espero que no tardemos demasiado en emitir un documento de recomendaciones al respecto de reinfecciones, pero les adelanto un poco de manera confidencial, digamos. Para pensar que alguien está reinfectado, necesitamos varios criterios. Uno de ellos es que tenga 2 pruebas positivas en diferentes momentos. Pero ya les dije, si alguien tiene una prueba positiva aquí y 2 semanas después tiene otra prueba positiva, lo más probable es que sea de la misma enfermedad, no sea un nuevo episodio. Entonces, tiene que haber una y otra en diferentes momentos, pero ese momento deben ser más de 90 días. ¿Por qué más de 90 días? Porque eso es lo más que se ha documentado que dure la PCR positiva. Entonces, si ya hay una PCR a los 100 días, uno dice, no, ya para que sea la misma del primer episodio, como que ahora sí, o ya se hizo crónico o algo así, ¿no? Entonces, uno de los criterios es que haya 2 pruebas, otro de los criterios es que haya una diferencia de 90 días, y el último criterio es agarrar el virus de la primera prueba, agarrar el virus de la segunda prueba, hacer el mapeo genético completo, la secuenciación genética, y ver que son 2 virus enteramente distintos, que no es el mismo que ha persistido mucho tiempo y que nos hablaría más bien de una reactivación o de una cronicidad, como lo comentaban hace rato. Entonces, yo diría, como concepto, la reinfección ocurre, hay casos bien documentados bajo estos criterios de reinfecciones. Ha sido relativamente raro los casos que se han reinfectado. En millones de casos, no hay más de 10 casos plenamente confirmados en el mundo, pero hay que estar atentos y hay que pensarlo en eso. Cuando alguien tiene PCRs muy distantes, más de 90 días entre sí. Muy bien. Nora, ¿tenía una pregunta? Buenas noches. Era acerca de lo de la reinfección, pero ya me quedó contestada mi pregunta. Gracias. Ándale. ¿Alguien más? Doctor Luna. Tocayo. Abre tu micrófono, Tocayo. Eso. ¿Me lo apagas, Tocayo? No, al contrario. Muchas gracias, doctor Mosqueda, por esta plática muy informativa, Excelente. muy clara. El reto que tenemos los médicos del primer nivel de atención es la educación para nuestra población, y una de ellas es precisamente predicar con el ejemplo. No podemos andar diciendo que utilizar el cubrebocas, la sana distancia, etcétera, si nosotros mismos no lo hacemos. Y esto lo observamos diariamente cuando salimos a la
pues a cualquier parte, ¿no? Al supermercado, lo que sea. La gente está esperando un volver a la normalidad previo y no el hecho de que tenemos que ir evolucionando, como lo comentó hace un rato, pero si no evolucionamos nosotros, que somos los de el equipo de salud, y estoy hablando de incluyendo los administrativos, y no únicamente nosotros como equipo de salud, sino también como autoridades. Ya ahorita comentaba el tocayo hace un rato el que los altos funcionarios, algunos dicen que sí utilizarlo, otros que no utilizarlo, otros que no sirve, etcétera. O sea, tenemos que ir todos en un mismo canal, porque si no lo hacemos de esa manera, esa cultura que queremos adquirir va a ser mucho más difícil. Entonces, bueno, pues lo comentó también porque, bueno, nosotros cuando realizamos actividades extra hospitalarias o extra la unidad, pues no tomamos las medidas necesarias y convenientes. La gente ve y dice, son los médicos, quiere decir que podemos andar sin cubreboca, ¿no? Entonces, bueno, también es algo importante que primero debemos de introyectar nosotros en nuestros valores, en nuestra manera de pensar para poder posteriormente transmitirlo. Gracias, doctor. Así es, doctor Luna, en efecto, creo que nos falta mucho de estar transmitiendo, de estar educando y de dar el ejemplo. En efecto, yo ahorita salgo con cubrebocas, me hacen una entrevista, salgo con cubrebocas, trato de ese impacto visual también hacerlo. Es algo importante, nos toca una labor de ejemplo, sin duda alguna. ¿Alguien más? En el chat preguntan si la carga viral expulsada por la nariz es menor a la carga expulsada por oral. No es una pregunta que se pueda resolver así. Hay diferencias dependiendo del nivel en el que afecta el coronavirus. De hecho, ustedes ya deben haber visto, hay gente que su presentación se caracteriza por la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, y eso hace mucho darse cuenta de que la afección fue superior más que inferior. De hecho, ha sido uno de los datos que hemos observado como buen pronóstico, como que el que tiene anosmia y disgeusia es gente que va a tener cuadros más leves, porque tuvo una afección como más superior. Entonces, la emisión de virus depende de qué tengas más afectado, si el tracto respiratorio superior o inferior. Pero en ambos casos se limita esa transmisión usando cubrebocas. Y por otro lado, si te infectan, al usar cubrebocas adquieres una menor carga viral. Y entonces, eso es otro dato que se ha observado, que la gente se enferma diferente si adquirió 1000 virus que si adquirió 100,000 virus. Entonces, si bien el cubrebocas puede no ser la estrategia también mágica que quisiéramos imaginar que protege al 100%, sí puede ayudar a evitar casos y particularmente evitar casos graves. ¿Alguien más? Preguntan también en el chat el uso de clorexidina para el personal de salud. Muy bueno. O sea, cualquier antiséptico de los que utilizamos, ya sea alcohol en gel al 70%, clorexidina al 2%, al 1%, hasta el 3%, que es el que usan los cirujanos, clorexidina más alcohol, todos esos tienen buena actividad contra coronavirus, con la diferencia de que el alcohol tiene una eficacia muy buena, pero una nula persistencia, y la clorexidina tiene muy buena eficacia y además tiene algo que se llama sustantividad, que es como que se te queda pegado y hace una capa protectora, así como de anuncio de escudo, te queda como una capa protectora y no se te pegan bichos por un periodo de tiempo,
por horas incluso. Entonces, en ese sentido, pudiéramos, siempre que tengamos acceso, usar más clorhexidina que alcohol. Doctora Daniela Jiménez, si nos hace su pregunta. Sí, gracias. Así como por cuestiones políticas y económicas ya se están reactivando ciertas actividades, también por cuestiones de personal y de cantidad de pacientes, nos comentan que después de 14 días ya el médico familiar ya puede revisar al paciente que fue positivo en nuestros consultorios. Esa es una de mis preguntas. ¿Sí realmente está estudiado, comprobado que después de 14 días, aunque sigan siendo con pruebas positivas hasta los 31, 35 días, ya no son contagiosos los pacientes? Esa es una de mis preguntas. Ok, contesto esa. Efectivamente, eso está comprobado. Insisto, la PCR puede continuar positiva hasta 90 días, pero ya no hay virus viables. ¿Y cómo se ha investigado eso? Con cultivos virales, o sea, ver que el virus todavía está vivo y no se han recuperado virus viables, virus vivos, después de 10 días en casos leves. Y en casos graves, no más allá de 2 a 3 semanas. Te lo comento también en ese sentido, por ejemplo, nuestro protocolo en el Hospital de Alta Especialidad, que nosotros tenemos casos graves, casos que están en terapia intensiva y eso. Si un paciente ya tiene 2 o 3 semanas, ese paciente sale del área COVID y tenemos un área de recuperados donde el personal ya no usa un equipo de protección con todo esto que hemos visto, porque ya no hay transmisión en ese sentido. Así es, definitivamente así es. Y tenemos que ir perdiendo un poco el miedo, o sea, es una cuestión de estar informados al respecto. Ok, gracias. Y otra de mis preguntas es respecto a las N95. Ya ve que, por ejemplo, 3M tienen un espesor, las mascarillas, y ahora se están usando muchas, por ejemplo, que vienen de China, de Japón, dicen N95, y cuando uno se lo pone sí hace el filtro, pero ¿llegan a cubrir realmente ese 95% de filtrar el virus? La denominación de N95 o KN95 es exactamente la misma, solo que la N95 es la clasificación que hacen particularmente en Estados Unidos o en el occidente, y la KN95 es la misma clasificación y asegura, si es real, ¿no? En una de esas es pirata, ¿verdad? Pero si es real, asegura la misma filtración, son exactamente iguales. Pero creo que el punto importante es el que tú dices. Más allá de que sea N95 o KN95, cuando uno se pone una de esas, lo que uno tiene que asegurar es el sellado. La prueba más fácil de sellado es, se la pone uno, se la ajusta aquí en la nariz porque tienen como como una laminita que permite fijarla, y lo ideal es absorber y ver primero que como que se retraiga y luego que no se salga el aire. La verdadera prueba de ajuste incluye ponerte como un casco. Ese casco tiene como un hoyito, tú tienes el cubrebocas y por el hoyito se inyecta sacarosa y tú respiras, y si percibes el sabor o el olor, quiere decir que no tienes un sellado adecuado. Por ejemplo, me mandó un amigo un video de Canadá y cada uno de ellos lo pasan a hacerle una prueba de sellado, para asegurarse que cada uno tenga el cubrebocas adecuado, N95 o KN95, de concha, de pato, de lo que sea, pero que tenga el sellado adecuado. Hay que cuidar mucho eso. ¿Sí? Parece que por ahí hay otra manita. ¿Nora? Sí, doctor. ¿Se tiene idea cuánto porcentaje de la población se ha infectado? ¿Un aproximado o no? Está muy difícil de saber. La única manera es hacer estudios de seroprevalencia. Salimos y hacemos anticuerpos a una muestra de la población y vemos cuántos salen positivos. El problema es lo que les decía, hay gente que ya le dio y que no generó anticuerpos. Después de la primera gran oleada en España, hicieron estudios de seroprevalencia y en los lugares donde salió más alto,
salió 5%. Y entonces eso fue realmente desalentador porque dijeron, o sea, hubo todo un desastre, se saturaron los hospitales, se murió mucha gente y resulta que solo se había enfermado el 5%. Entonces, sí, parece que la solución tampoco va a ser eso que esperábamos, que llamamos inmunidad de rebaño, que nos vayamos enfermando, acumulando y quedando inmunes, pero para alcanzar inmunidad de rebaño necesitamos que haya inmunidad por lo menos en alrededor del 70%. Entonces, se me hace que si nos esforzamos por enfermarnos el 70%, nos vamos a morir demasiados antes de alcanzar, así que esa no va a ser la solución. Gracias. En el chat preguntan, ¿nos podría compartir qué tromboprofilaxis usa en sus pacientes de acuerdo a las etapas de gravedad? Primero, no hay tromboprofilaxis en leves, insisto. Si alguien a un cuadro leve le da aspirina, enoxaparina, clopidogrel o algo así, definitivamente eso no está bien. La tromboprofilaxis es para los pacientes hospitalizados y no difiere nada de la tromboprofilaxis habitual que se hace en los hospitales. Hay escalas donde dicen, de acuerdo a que si no va a tener movilidad, si se va a someter a algún procedimiento, si tiene un evento agudo, cosas como esas, le toca, por ejemplo, enoxaparina a dosis profilácticas, o si tiene muchos puntos, le toca a dosis terapéuticas. Entonces, es más bien la tromboprofilaxis estándar de los hospitales. Todos los casos que llegan a hospitalización, nada más porque van a estar encamados y tienen un episodio agudo, ya alcanzan los puntos suficientes para profilaxis, dosis profilácticas de enoxaparina, por ejemplo, pero hay quienes les toca anticoagulación total, Entonces, por eso sí es muy importante estar cuidando eso. ¿Alguien más? ¿No? En el chat también preguntan si nos puede compartir bibliografía sobre lo que habló de reinfecciones. Ok, me busco algo por ahí, se lo mando por vía de Miguel. Y se los mandamos a nosotros llegarse. Bueno. Comento. Yo pienso que usted decía muy importante, Luis, que la educación y las maneras de actuar del personal médico, si yo les digo que escucho, el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, como una política pública de salud, me deja mucho que desear. Yo creo que las políticas públicas de salud deben ser serias y no políticas públicas de política. Yo creo que esto va a generar una gran cantidad de que abrácense, no salgan, sí salgan. Ya es tiempo de que el gremio médico exijamos políticas públicas de salud con certeza, serias, y que realmente tenga la última finalidad de crear un sistema de salud para curar, para prevenir y para brindarles la mejor atención a nuestros pacientes. Yo pienso que la plática que nos dio va a ser de mucha utilidad para todos los colegas que estamos hoy en la plática, que podremos ser 50, 60, 70, pero que se verá reflejado cada uno en 10, 15, 20, 30 pacientes diarios, que con este tipo de tips vamos a poder dar una mucho mejor atención, una mejor prevención y, ¿por qué no?, salvar muchas vidas. Yo creo que fue muy valiosa su participación, doctor, y le agradecemos mucho. Yo creo que fue muy claro. No sé qué opinan los demás, pero una excelente plática. Doctor, ¿puedo preguntar algo? Claro. Sí, yo quisiera preguntar, doctor, antes de terminar, porque está excelente. Nosotros en primer nivel, pues como se comentó, revisamos a los pacientes que nos envían ya posterior a 14, 15 días de su estancia en casa. Mi pregunta es enfocada a la rehabilitación pulmonar. Nosotros sabemos que debemos de indicarles que empiecen a hacer ejercicios pulmonares en algunos casos. ¿Hay alguna parte de donde más podamos ver, aparte de esa terapia pulmonar, en qué momento debemos de iniciarla en casos obviamente leves, porque son los que nos llegan a nosotros? ¿Qué más se recomienda, doctor, aparte de inflar globitos? ¿Qué nos puede decir usted?
Les puedo decir que en efecto se requiere una rehabilitación. Ya hemos visto que en efecto todo esto de la transmisión y este evento agudo se limita a los primeros 10 días o 2 a 3 semanas en los casos graves, pero definitivamente la enfermedad va más allá, aún en los casos leves hay secuelas. 20-30% de los casos leves se quedan con fatiga crónica, con molestias para dormir, con dolor de cabeza, con dolor muscular. O sea, no es que se recuperen ad integrum. Una cosa es que ya no transmitan, que ya no tengan el virus viable, y otra que no tengan cosas, y con los casos graves ya se imaginarán qué más. Recientemente también trabajamos con los Institutos Nacionales de Salud la necesidad de desarrollar clínicas post-COVID, por esto que menciona, una necesidad de rehabilitación integral, incluida la rehabilitación pulmonar. Evidentemente yo ya en eso estaría poco capacitado, pero aprovecharé para pedir información aquí con nuestra área de rehabilitación, y les comparto por vía de Miguel también alguna información. Muy bien. Doc, hay otra pregunta que se me hace interesante. ¿Cuántos serotipos existen en México del virus que se hayan identificado? Para fines prácticos, coronavirus es un solo serotipo. El problema es que va mutando, va variando dentro del mismo virus. Pero de repente ya varía tanto que ya se comporta como uno diferente. Por esto les decía, en las reinfecciones, ya cuando vemos que este virus es enteramente diferente a y parece que ese es otro efecto de las reinfecciones, que sí generaste inmunidad, pero para este virus, no al 100%. Como ya cambió tanto, ya no te defiende del otro. Como concepto no hay serotipos diferentes, pero sí hay una mutación suficientemente rápida para que ya estén circulando virus diferentes en la misma región geográfica. Doc, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el factor de riesgo más importante que han detectado para gravedad? La edad, sin ninguna duda. Es que yo creo que de repente nos hemos equivocado al entender factor de riesgo o probabilidad. Es un tema de probabilidades, Si tú tienes más de 60 años, más de 70 años y te enfermas de COVID, la probabilidad de que te mueras es más alta que si tienes 20 años. Pero se puede morir el de 20 y puede sobrevivir el de 70. Es un tema de probabilidades. Pero yo hace poco hice una gráfica de los casos en Guanajuato y se ve la proporción que se mueren cuando tienen 20 años, la proporción que se mueren cuando tienen 30, cuando tienen 40, cuando tienen 70, cuando tienen 90. O sea, cuando tienes 90 años, la probabilidad de morirte es arriba del 50%. Pero también hay quien no se muere, entonces. Y por el otro lado, cuando tienes 20, si no me equivoco, la probabilidad es como del 1%, pero entonces hay uno de 100 que se muere. Entonces, creo que es muy importante eso. Y el otro tema, sin duda alguna, es la obesidad. Si algo hemos visto, yo veo los casos graves. Cuando yo me meto a la terapia COVID, no veo algún intubado flaco, O sea, definitivamente, el sobrepeso, la obesidad es algo que ha pegado notablemente en esto. Pues les agradezco mucho la invitación, espero que haya sido de utilidad, que algo haya quedado de provecho, y pues ahí estamos para servirles en lo que podamos estar apoyando. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, le hacemos llegar enseguida su reconocimiento y muchas gracias. Excelente plática. Nos estaremos viendo cuando usted tenga disposición. Le agradecemos mucho. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Antes de que se vayan a todos, les